Estamos aquí en una nueva cápsula informativa para hablar de un tema súper interesante que es el segundo embarazo tras haber tenido un hijo o una hija con fibrosis quística. Lo hacemos con Gerard y con Marian. Buenos días. Buen día. Bienvenidos. Vosotros habéis pasado por un proceso precioso que ha sido tener a Ona. Ona salió con fibrosis quística y a partir de aquí vuestra vida cambió. Y por eso estáis aquí, os relacionasteis con la asociación y la fundación. Y luego queríais ampliar familia. ¿Cómo fue este proceso de decir, ostras, pero tenemos una con fibrosis quística, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros sí que teníamos claro que nos gustaría tener una segunda hija, pero no queríamos pasar otra vez por lo mismo. Y empezamos a mirar diferentes posibilidades y vimos que la Seguridad Social, al tener un primer bebé afectado por una enfermedad de origen genético, te daba la oportunidad de, por la vía pública, la opción de la fecundación in vitro con el diagnóstico genético preimplantacional. Muy bien. Y bueno, fuimos a hacer las primeras entrevistas o reuniones con los doctores y nos explicaron un poco el proceso. Primero empezamos con una analítica en la cual nos dijeron que existía la reserva ovárica de la suya, que era un poquito baja. Y las probabilidades se reducen. Las probabilidades de éxito se reducen. Claro. A raíz de allí nosotros pensamos que sería muy difícil el quedar embarazada y una vez hicimos las analíticas y todo y estamos a punto de empezar el tema de la hormonación por su parte, pues tuvimos la sorpresa y la noticia y la suerte, sí, de que estábamos embarazados de forma natural. No es la primera vez que conocemos aquí familias que han pasado por esto y al final por proceso natural ha pasado. Claro, una vez que se llega a este punto os quedáis, pero claro, luego hay que comprobar si ese bebé tiene o no fibrosis quística. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando supimos la noticia, enseguida contactamos con el doctor y le explicamos la nueva situación. Entonces nos dijeron que había diferentes maneras, otro protocolo totalmente distinto. Nosotros sí que lo queríamos, primero nos preguntó si lo queríamos saber, si estaba el feto afectado o no. Importante, claro. Entonces nosotros en este caso sí lo queríamos saber de antemano. Entonces hay dos opciones, la biopsia corial, que es a la semana 12, a partir de la semana 12, y luego si en esta prueba no va bien o no se ve, no se detecta, hay otro paso que es la amnio, que son a la semana 16. Entonces, nosotros decidimos que la semana 12 fuimos al doctor. Nos explicó las posibilidades de cómo se tenía que hacer la prueba, pero es verdad que depende de la placenta. Esta prueba consiste en una pequeña extracción a nivel vaginal de la placenta. Entonces, depende de cómo está situada la placenta, hay más riesgo luego de un aborto natural. Entonces, no lo tuvimos que pensar. Claro. De hecho, en esa consulta nos dio tiempo porque miraron la situación y en nuestro caso la placenta estaba bastante arriba. Entonces había más riesgo de provocar un aborto. Exacto, de provocar un aborto. Y luego, en nuestro caso, nos dijo, a ver chicos, tenéis una probabilidad de 0,75% de que el feto no esté afectado. Entonces hay que pensarlo bien si hacer esta prueba o no. Claro. Y nada, en nuestro caso, pues... Vamos a explicar que el 75% es la ley de Mendel, ¿no? Sí. Que puede haber un 50% que sea portador sano. Exacto. Y otro 25% que no tenga absolutamente nada. Y luego ya diríamos una buena nueva, ¿no? Al final. Pero claro... era un 25% que estaba afectada y entonces... Sí, o sea, es decir, Ona tuvo las dos copias del gen con la mutación, pero en cambio... Dalia ha salido sin ninguna mutación. Sí. O sea, en ese 75% quedaba ese 25% que estuviera limpia. O sea, que muy bien. Sí. Bueno, entonces tenéis esa duda y al final decidís no hacer la biopsia corial. Exacto, no hacemos la intervención. Decidimos esperar. Hay que decir que eso es unas semanas que se pasa
Sí. Bastante La mal. espera se hace Eterna. más larga de lo que Claro. son las semanas. Sí. Y llegamos a la semana 16, que es donde se puede hacer la amniocentesis. En este caso, la prueba consiste en pincharte directamente la placenta a la barriga, ya no es a nivel vaginal. Claro. Y nada, entonces va todo bien, la prueba y demás, pero nos dicen que la espera es de casi 3 semanas, que nos llamarían por teléfono para saber resultados. Y otras 3 semanas de Y estar... estas 3 semanas horroroso, ¿no? No queríamos mirar ni el reloj ni el calendario porque se hacía eterno. Se Bueno. hizo muy duro. La Y espera al final... ya nos llamaron y es verdad que, bueno, que el resultado fue totalmente... nos sorprendimos porque Dalia es el otro 25% totalmente sana. Sí, no es portadora, Sí, no es es sana portadora. completamente. Exacto. Pues primero de todo, enhorabuena, pero hablando de esas semanas, esas decisiones que habéis tomado han sido muy meditadas, entiendo. ¿Tuvisteis divergencia de opinión o los dos fuisteis a una desde el principio? Decir, oye, pues si sale con FQ, pues es mejor no tenerlo, o preferimos no tenerlo, o seguimos adelante. Esa decisión es muy complicada. Sí. Sí, es muy complicada. Los dos, cuando hablábamos de ir a buscar un segundo bebé, lo teníamos muy claro. Sí que es verdad que en el proceso te surgen dudas. Porque, claro, ya estás viviendo lo que es un embarazo, pero tampoco lo terminas de disfrutar del todo, porque Claro. estás pendiente de una noticia. Y al final fue un poco como si el test de embarazo hubiese sido positivo a las 18 semanas en vez de Claro. al principio. Claro, claro. Y mira, al final como no tuvimos que tomar ninguna decisión, fue, vamos... Maravilloso. Sí. Maravilloso. Pues Pero nada. desde el principio es duro. hicimos equipo y teníamos los dos la misma visión y opinión. Eso es Entonces, básico. eso sí sí. que, Ayudó. sí que es muy importante. Ayudó mucho. Sí. Es muy importante. Pues nada, solo me queda daros la enhorabuena. Gracias por haber dado esta información porque estoy seguro que muchas parejas pueden pasar por el mismo proceso y sabiendo que hay posibilidades, distintos caminos, ¿no? Pues al final, oye, uno se lo puede plantear, pero siempre en equipo, ¿no? Que es muy importante ir de la mano porque si no puede ser, al final, en el futuro puede tener repercusiones, Sí, sí, ¿no? sí. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que toméis nota y disfrutéis de las paternidades, las maternidades como ellos, que es una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, gracias.